Yo voy a hablar de política de suelo. Hace muchos años que yo vengo haciendo investigación en estos temas. Yo siempre digo que era el tema menos sexy de todos los temas urbanos. A la gente le interesaba la vivienda, a la gente le interesaba el transporte, a la gente le interesaba el financiamiento urbano, los temas de acceso a oportunidades, un montón de cosas, sin darse cuenta de que en realidad las políticas de uso del suelo cruzan a todos estos temas. Hoy se vio acá, a la medida que ustedes iban presentando todo esto. Entonces, de alguna manera hay en este momento, en los ámbitos internacionales, por ejemplo, la nueva agenda urbana y otros que empiezan a poner este tema más en el tapete. Bien para mí, entonces en realidad, de alguna manera, lo que yo voy a hacer ahora es, decir, ojo, porque en estos temas de políticas de suelo estamos tomando una serie de decisiones en el ámbito urbano sobre las cuales los impactos pueden ser muy ambiguos. Entonces, de alguna manera, lo que voy a decir es identificar algunas controversias con respecto a algunos de los instrumentos que estamos aplicando y, en realidad, hacer un llamado a una agenda de investigación en general para tratar de entender qué es lo que funciona, ¿no?, en estos temas. Sobre todo porque muchas veces adoptamos criterios. La nueva agenda urbana, por ejemplo, habla mucho de los temas de crecimiento urbano, sí, la densificación de las ciudades, tenemos que hacer ciudades densas y compactas, pero hay que entender que incrementar la densidad en las ciudades también tiene una serie de efectos en los precios del suelo, en el valor de las propiedades, generando muchas veces mayor escasez o problemas de asequibilidad. Entonces, este tipo de cosas son las que yo voy a discutir de alguna manera acá. Uno es el tema de este dilema entre crecimiento urbano y extensión y dar algunos, quizás ahora darles algunos datos de cómo es esto en las ciudades de América Latina, hablar los efectos que puede tener la regulación de uso del suelo en incluir o excluir, y acá lo hablaron un montón de veces, en la generación de informalidad, en la expulsión en áreas con nuevos proyectos urbanos, etcétera. El otro punto, y que lo acaban de mencionar, es el sesgo que tenemos en las políticas de vivienda. Por un lado, la falta de asociación entre las políticas de suelo y las políticas de vivienda, como dos cosas separadas, que generalmente están en sectores separados en los gobiernos y por eso no dialogan para nada, mucho menos con el transporte. Pero por el otro lado, el otro punto central es esto que marcamos recién, una política basada en la propiedad de la vivienda, desconociendo todo lo importante que puede ser dentro de este menú de opciones de vivienda, incorporar la vivienda en alquiler. Y el otro punto que también salió acá es si las políticas que tratan de trabajar sobre la informalidad o sobre los barrios informales tienen que ser solamente curativas o tenemos que empezar a pensar en una agenda de políticas preventivas, ¿no? Teniendo en cuenta que la escala de estos procesos de urbanización y mejoramiento de barrios, primero va muy por detrás de la necesidad y por el otro lado no evita, y acá mostraron recién algunos datos, del aumento de campamentos o aumento de barrios informales. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrar un poco algunos datos de América Latina, de las ciudades de América Latina en contexto comparativo. Y lo primero que quiero mostrar es que las ciudades de América Latina son mucho más densas que sus pares en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Estas tres curvitas que muestran acá, lo rojo es la distribución de densidades en América Latina. O sea, partimos de ciudades mucho más densas. Por el otro lado, tienen mucha menor extensión, son más compactas ya de por sí, Bogotá, Lima, que otras ciudades de otras regiones. Y el debate sobre el crecimiento urbano, a mi entender, está extremadamente oversimplificado, ¿sí? O si tenemos que extender o si tenemos que hacer más compacta, cuando en realidad el crecimiento de las ciudades se da de las dos maneras y que en realidad quizás lo que tenemos que priorizar es, como voy a terminar diciendo acá, la accesibilidad, digamos, que es el tema central, el acceso a oportunidades, acceso a empleo, acceso a todos los servicios que me tiene que dar la ciudad. Y lo puedo tener en una ciudad más extendida, menos extendida, y podemos analizar los pros y los contras de cada situación. Por lo que digo entonces, y todo esto tiene efectos en los precios del suelo y también en la vivienda informal. El tema es que, si bien tenemos estas condiciones de las ciudades de América Latina, lo que tenemos hoy es que la mayoría de las ciudades de la región, y acá hay ciudades de distintas categorías, y esto es América Latina,
La franjita esta, a ver, tiene que salir un cosito. La franjita esta que ven en amarillo dice que el 43% del crecimiento del área construida de las ciudades entre el año 1990 y 2014, por lo menos en las ciudades, en las distintas ciudades, se debió 43% a crecimiento en extensión, cuando esos datos en Estados Unidos y en Europa son mucho menores. Es decir, que la situación de las ciudades de América Latina, ¿cuál es? Son ciudades más densas, más compactas, más chicas, pero que tienen una dinámica de crecimiento en extensión que es mucho mayor a la que se observa en otros lugares. Cuando uno lo pone esto en un grafiquito, la línea esta diagonal implicaría ciudades sin cambio de densidad, para arriba las que aumentan la densidad, para abajo las que disminuyen la densidad. Vemos que en general la media para América Latina, que es este puntito verde, estamos por abajo disminuyendo nuestra densidad, o sea, creciendo más en extensión. Estos son, lo voy a pasar muy rápido, esto es México, Distrito Federal en el 2000 y 2010, son todos datos que nosotros preparamos para un reporte que publicó CAF, el Banco de Desarrollo. Esto es Lima, fíjense, aumenta la densidad en el centro, pero también las ciudades se extienden. Esto es Bogotá, lo mismo, aumenta la densidad, pero la ciudad se extiende. Esto es Quito, esto es Santiago y esto es Buenos Aires. Por lo tanto, que si yo lo llevo a un gráfico, ¿no?, donde pongo distancia al centro y densidades, lo que vemos, una es Buenos Aires y otra es México, pero lo que se ve es que no solo hay extensión, hay crecimiento en las áreas de extensión, sino que también hay crecimiento en la densificación en las áreas centrales de las ciudades. ¿Esto es problemático? Y bueno, la verdad, puede ser que sí, puede ser que no. El gran problema que tienen las ciudades de América Latina, y por ejemplo aquí es un corte de a la distancia al centro, la cantidad de provisión de infraestructura que tienen en agua y cloaca, el problema es que las ciudades crecen, todo bien, pero crecemos con mucha dificultad en el financiamiento de la infraestructura. Y eso es un punto central para las ciudades de la región. O sea que disminuimos en población, disminuyen los precios del suelo, pero también tenemos menos cobertura de infraestructura y menos acceso a empleo. Esto ya no lo sorprende, son mapas que nosotros hicimos de distintas ciudades de Argentina, donde mostrábamos en rojo los temas de dónde se ubican los hogares de menores ingresos, y es un parámetro constante en la mayoría de las áreas metropolitanas de Argentina, este tema de la segregación. La segregación en parte reforzada por las políticas de suelo, la inexistencia de políticas de suelo y las políticas de vivienda, que en la mayoría de las áreas metropolitanas de las regiones, la vivienda social está ubicada en las áreas periféricas. Este es un mapa que nosotros hicimos para un trabajo que preparamos sobre acceso al mercado laboral. Lo que me muestra acá en rojo más oscuro es densidad de empleos, ¿sí? O sea que en una ciudad como la región metropolitana de Buenos Aires hay muchas más empleos concentrados, es una ciudad monocéntrica, el empleo se concentra en el área central. Fíjense qué pasa si yo vivo en Cuartel Quinto en Moreno. Esto es un grafiquito, que no, una página web que nosotros armamos, donde te permitía saber, viajando 1 hora en transporte público, a cuántos empleos podés acceder. Podés acceder a 14.000 empleos si vivís. Esto es región metropolitana de Buenos Aires. Si yo vivo en José Cepaz, otro lugar, aquí, puedo acceder a 150.000 empleos viajando 1 hora en transporte público. Y en el grafiquito veíamos a qué sector corresponden esos empleos. Fíjense que si yo vivo en el barrio 31, del cual hoy habló Mercedes, puedo acceder a 3 millones de empleos. 3 millones de empleos viajando 1 hora. Entonces, hay un tema muy importante que es la accesibilidad. La gente decide no vivir en la periferia. ¿Por qué? Porque hace este balance y tiene muchas más oportunidades de empleo y acceder a todos los servicios que se ofrecen en las ciudades. Entonces, un punto central por el tema de la inclusión es empecemos a privilegiar el tema de la accesibilidad por sobre las decisiones de cómo crecen las ciudades. El otro punto importante es que, bueno, la verdad es que las ciudades crecen y todas las ciudades de la región imponen nuevos códigos, nueva normativa. Y esa normativa tiene impactos. Esto es un plano de la ciudad de Buenos Aires y estas son todas las transformaciones que se dieron en el uso del suelo, aumentando la densidad entre el 2001 y el 2015. El tema relativo a las políticas de suelo, ¿cuál es?
es que cuando yo aumento la densidad, la capacidad constructiva de un lote, yo estoy aumentando el valor de ese lote. Yo podía construir 500, mi lote valía 500. Yo hoy puedo construir 1500, mi lote vale 1500. ¿Qué quiere decir? Que estamos dando un beneficio extraordinario por el cual el propietario de ese lote se ha beneficiado por algo que él en realidad no hizo nada. Sin embargo, esto tiene un costo para toda la sociedad. Yo entiendo que hay ciudades y países de la región que han avanzado un poco más en cómo manejar estas cosas, pero uno de los temas importantes es, bueno, empezar a pensar cómo podemos captar parte de esa valorización que se genera en los cambios de usos del suelo. Lo mismo ocurre, yo soy profesora de economía urbana, así que van a encontrar este tipo de grafitos, pero lo mismo ocurre si yo tuviera este gráfico, y acá lo que estoy mostrando es una baja en los precios de suelo y de vivienda en las áreas de centro histórico, distritos que después pasan a ser intervenidas. Con la intervención, lo que hace, la intervención es la que sube en los precios. Entonces, estos efectos están convalidados en toda la literatura de economía urbana. Lo que tenemos que empezar a pensar es cuáles son las políticas que nos pueden permitir que la gente que vive, que alquila, o la gente que vive en esos lugares pueda seguir manteniéndose en esos lugares. Pero esto es literatura elemental, de un curso elemental de economía urbana que nosotros podemos dictar. Por el otro lado, el déficit de infraestructura en las periferias y su financiamiento, bueno, también cuando nosotros convertimos suelo rural en suelo urbano, también eso implica una valorización súper importante. Entonces, la verdad es que todas las ciudades debieran de alguna manera implementar este tipo de captura de valor en las áreas que se convierten y que después requieren de una serie de infraestructura que no estamos en condiciones de financiar. Este es un estudio que nosotros hicimos en algún momento, todos esos puntitos rojos es cambios de uso del suelo en la región metropolitana de Buenos Aires, y estudiamos cuánto se podía haber captado para financiar esa infraestructura. No voy a leerlo ahora, pero era mucha plata, digamos, se podía haber financiado la infraestructura. El otro punto que quiero poner es el de políticas curativas o políticas preventivas. Yo debo decir que la informalidad es un tema de pobreza, pero también es un tema de políticas de suelo. El lote mínimo en la región metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, es 300 metros cuadrados. Eso hace que la posibilidad de un hogar de comprar ese consumo mínimo de suelo requerido para acceder al mercado formal sea imposible. Entonces, a su vez hay costos de transacción altísimos, etc. Por lo tanto, lo que estamos mostrando, esto es un gráfico, acá el lote mínimo son 500 metros cuadrados, la gente vive en 60 o 70. Entonces, hay un tema de cómo hacer las políticas de suelo más inclusivas en vez de exclusivas. A ver, me olvidé una, no, acá. El otro tema es esta decisión, bueno, entonces la solución es, tenemos barrios informales, hagamos urbanización de barrios informales. Esto es, acá lo que yo quería mostrar es cómo crecen y se densifican los barrios informales solamente con el anuncio de un proyecto. El anuncio de un proyecto es un incentivo mayor para que, nosotros hicimos un trabajo y eso era cómo crecía la actividad comercial en realidad. Esto es cómo crecen, no lo voy a mostrar ahora. ¿Qué podemos hacer dentro de las políticas de suelo? Bueno, regulación más inclusiva, por ejemplo, la zonificación inclusiva que nombraba ella recién, un porcentaje de vivienda de tales condiciones en determinados lugares, en determinado tipo de inversiones, pero también hay un instrumento muy interesante que se está empezando a aplicar en varias ciudades, en algunas ciudades de la región, que tiene antecedentes en otros países del mundo, que es el Community Land Trust. En los casos, lo que vemos es en los problemas de gentrificación que pueden existir en los barrios informales, hay algún tipo de instrumentos que permite a la población mantener y comercializar, porque el problema de poner un precio, de poner una normativa que fije, bueno, no puedo hacer, esta gente las transacciones las hace igual, porque me tengo que ir a otro lado, porque mi familia se agrandó y tengo que mover. Entonces, encontrar este tipo de mecanismos, lo discutimos con el gobierno de la ciudad en algún momento, pero hay ejemplos interesantes para mirar. El otro punto importante es este de disociación de políticas de vivienda y de suelo. Cuando uno piensa, vamos a solucionar, me queda un minuto,
¿Vamos a solucionar con financiamiento de vivienda todos los problemas? No. ¿Por qué? Porque la vivienda requiere suelo, y esto es el porcentaje de suelo que requeriría en cada una de las ciudades de Argentina, de las provincias de las ciudades, áreas metropolitanas de Argentina, construir la vivienda social para revertir el déficit. El problema es mucho mayor que eso. El problema es que cada vez que yo inyecto dinero en una política de financiamiento, lo que estoy haciendo es aumentando la disponibilidad a pagar de los hogares. Los hogares tienen más dinero en el bolsillo financiado para poder salir al mercado y comprar una vivienda. Pero si mi oferta de suelo es fija, ¿sí?, yo lo que estoy haciendo es impulsando a un aumento a los precios generalizados del suelo y de la vivienda. Conclusión, ¿cuál es el efecto de una política de vivienda? De financiamiento de la vivienda. Bueno, y el efecto puede ser que suban los precios, que la gente que le otorgaste un crédito no pueda comprar nada, que pasa muchas veces, que los inquilinos tampoco se favorezcan porque aumentaron el precio, y lo único que estoy favoreciendo es a los propietarios existentes. En países como los nuestros, donde el impuesto a la propiedad también es deja mucho que desear, en realidad es una transferencia directa de fondos públicos. ¿Esto quiere decir que los programas de financiamiento son malos? No, lo que pasa es que están disociados de las políticas de suelo. Yo sé el caso de Chile, de que con el financiamiento de la vivienda lo que más aumentó fue proporcionalmente el costo del suelo con respecto al costo de la vivienda. Entonces, bueno, ¿quién se beneficia? Y el otro punto es este sesgo de las políticas de vivienda social, y ya termino, ¿no? Un porcentaje importante en las ciudades de América Latina, en promedio 20%, son inquilinos. Muchos son jóvenes, pero lo más importante es que entre un 30 y 40% de los hogares en Colombia y en México, Brasil y Uruguay, el 20% son del primero al tercer quintil de ingresos. Por lo tanto, es un menú, una parte del menú de viviendas que no estamos considerando. Esto es cuánto cuesta el alquiler para un hogar del primer quintil. Tiene que poner 143% de su ingreso en el año 2003, o en el 2015 135% de su ingreso para acceder a una vivienda alquiler en la ciudad de Buenos Aires, básica, de 60 metros cuadrados. O sea, imposible, ¿no? Estos son porcentajes del ingreso que los distintos quintiles de ingreso deben dedicar. Por lo tanto, para concluir, ojo, las políticas de suelo, en general las políticas de toda la planificación está muy bien intencionada, tiene intenciones muy loables, pero a veces generan efectos no intencionales que debemos empezar a considerar, y que, como digo acá, tales efectos pueden acabar anulando la intención original y generando problemas todavía mayores. Por lo tanto, necesitamos tener más evidencia de qué es lo que funciona y también considerar lo que la teoría prevé. Con esto estoy.